de informar a total detalle de lo que sucede en nuestro estado. Como cada noche nos acompaña Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Siempre es un gusto estar contigo, por supuesto, también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en este su espacio. Tele Yucatán te informa. Ya estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce, por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. El gobernador Mauricio Vila Dosal posiciona a Yucatán ante la industria aeronáutica mundial. Empresas precisamente de renombre internacional se mostraron interesadas en toda la serie de ventajas que ofrece Yucatán luego de la presentación que encabezaron autoridades estatales. En el último día de su gira de trabajo por París, Francia, que abarcó del 18 al 20 de junio para realizar la promoción de Yucatán como un polo atractivo ante directivos e inversionistas de la industria aeronáutica y aeroespacial, el gobernador Mauricio Vila Dosal sostuvo reuniones con ejecutivos de Aviointeriors y de la israelí IAI, quienes mostraron su interés por tener en Yucatán una opción viable para sus planes de expansión. La empresa italiana Aviointeriors se dedica a la fabricación de interiores para cabinas de avión y asientos de pasajeros, mientras que IAI, Israel Aerospatial Industries, desarrolla la fabricación de turbinas de aviones, mantenimiento de helicópteros y la fabricación de sistemas para las fuerzas de defensa israelí. Vila Dosal, quien al término de las reuniones agradeció las atenciones al embajador Juan Manuel Gómez Robledo, emprendió el viaje de regreso a Yucatán. En estos 3 días de la misión de negocios, el gobernador tuvo pláticas con presidentes y directivos de las más importantes empresas de la industria aeronáutica, contacto con compañías mexicanas que son ejemplos de transformación exitosa y tour operadores para fomentar el aumento en la llegada de vuelos al estado. Tele Yucatán te informa. La mayoría de las personas tenemos la red social Facebook muy de cerca. La aplicación la tenemos instalada en nuestros teléfonos celulares. Este y más beneficios con los que cuenta la plataforma podría servirnos como una herramienta para emprender. En coordinación con el Instituto Yucateco del Emprendedor, se realizó la conferencia Impulsa con Facebook, plataforma que busca apoyar el desarrollo de las habilidades digitales para personas y empresas que quieren ser parte de la economía digital. La directora de Facebook México, Xochitl Balzola Whitman, precisó que el marketing en esta plataforma digital es la más rentable a nivel mundial, pues una persona al día puede usar su smartphone más de 80 veces, de las cuales 15 veces son para ver Facebook. Primero, impulsa con Facebook. Hoy aquí, donde estamos mostrando lo que es Facebook, lo que es Instagram, WhatsApp, Messenger, para que puedan aprender cómo utilizar estos plataformas para su empresa. Segundo, tenemos Aprende con Facebook. Y Aprende con Facebook es un programa que hicimos con el TEC de Monterrey, que es completamente gratis, es en línea y es como la base digital. La base digital para poder empezar y entrar en ese mundo digital. Lo que estamos haciendo hoy, ¿no?, es súper importante y eso es lo que vamos a continuar a hacer, a empujar no solo el emprendimiento, pero también todas las bases digitales, ¿no? Y para mí, yo estoy muy sorprendida. A ver, vamos a tener hoy aproximadamente casi 2.000 personas todo el día y entonces es para nosotros un éxito increíble que queremos continuar, por supuesto, aquí en Yucatán. El director general del IEM, Antonio González Blanco, explicó que por instrucción del gobernador Mauricio Vila Dosal se dotará de herramientas tecnológicas a los microemprendedores del estado, así como brindarles cursos de marketing de Facebook para potencializar la venta de sus productos. Hoy en día en Yucatán se reconoce a Facebook como una herramienta que le ayuda a los emprendedores a salir adelante. Por eso agradecemos este gran esfuerzo y aprovecho para comentar que hemos empezado una serie de talleres en el interior del estado específicamente de marketing digital que aborda diferentes temas específicos de cómo podemos utilizar las herramientas de Facebook para salir adelante y que por supuesto, y aprovecho para comentarlo también explícitamente, estamos haciendo esta alianza para que a través de Facebook México nos
sigan dando estas herramientas de conocimiento para hacerlas llegar a todo el Estado. En el foro se presentaron casos de éxito de 2 emprendedores yucatecos. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y el comercio electrónico, también conocido como e-commerce o comercio en línea, consiste en la compra y venta de productos de servicios a través de medios electrónicos. Ahí pueden estar las redes sociales o también otras páginas web. México, le comento, está creciendo en estas plataformas para el desarrollo económico y Yucatán demuestra buenos resultados. La Asociación Mexicana de Internet reveló que el sur del país representa el 7% de todo el comercio electrónico, por lo que Yucatán tiene grandes posibilidades de crecer en este sector. Asimismo, en el estado se están creando empresas que viven del Internet, ofertando sus productos principalmente de la industria textil y de alimentos. Ese 7%, prácticamente el 60-70% se da a empresas de fuera de Mérida. Pues podemos decir que estamos en una oportunidad enorme y en un momento importantísimo porque el comercio está levantando y sobre todo hay empresas locales que ya se están creando para vivir en Internet y que nacen para vivir en Internet. ¿Cuál es el principal giro de estas empresas? El principal giro de estas empresas, tenemos empresas mucho de tema textil, tenemos empresas de tema alimentos. El programa, de hecho, en Yucatán ha avalado muchos diferentes tipos de programas, incluso el mismo IEM le ha ayudado a emprendedores del interior del estado con etiquetas, con muchos de esos temas, y eso hace que pues se pueda llevar a cabo este comercio electrónico y muchas veces, vamos a decirlo así, una exportación digital. Hoy en día, los usuarios se atreven a comprar en línea porque las páginas de comercio electrónico cuentan con candados de seguridad para evitar fraudes. Ya tienen muchísimos certificados de seguridad. Más bien es el hecho de lo que se necesita para vender por internet y generar comercio electrónico, que muchas veces es hacerlo. Y mucha gente por desconocimiento de las herramientas es porque no lo hace. Muchos llegan hasta Facebook y vender por WhatsApp. Pero de ahí no se atreven a hacer tiendas en línea, no se atreven a hacer comercio electrónico de otras maneras. Entonces, pues yo creo que esto es algo que podría estar faltando. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y en el marco de la entrega de 68 certificaciones a personal del órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias de la dependencia, el titular de la Fiscalía General del Estado, Wilber Cetina Arjona, destacó que más del 90% de quienes conforman esa unidad ya está acreditado. Durante el evento se acreditó a 20 personas como facilitadoras y a otras 30 recibieron su certificación como especialistas en mecanismos alternos. Asimismo, 18 fueron reconocidas como operadoras del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Cabe recordar que el órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias atiende aquellos casos de querella en los que destacan daño en propiedad ajena y lesiones culposas, ambas registradas principalmente en hechos de tránsito. Momento de ir a la primera pausa. Acompáñenos porque al regreso, mucho más. En Mérida trabajamos por tener una ciudad más sustentable. Desde el Ayuntamiento te invitamos a ser parte de la Cruzada Forestal 2019. Plantemos juntos 10,000 árboles y entreguemos 4,000 en adopción. Entra a merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. ¿Y tú por qué eliges lo que compras? Porque me gusta más. Porque es lo que más me sirve. Porque es lo que mejor se adapta a mis necesidades. La COFESE trabaja para que exista competencia y así tú puedas elegir los productos y servicios que más te convienen. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido.
Herramientas tecnológicas apoyan a la formación de estudiantes yucatecos. La Secretaría de Educación, Samsung y Únete refrendan alianza para equipar aulas didácticas. La suma de esfuerzos entre la Secretaría de Educación, la Asociación Únete y Samsung acercan opciones de crecimiento académico a planteles públicos, como el aula de medios de la primaria Luis G. Monzón, ubicada en Mérida, que ya está a disposición de más de 500 estudiantes de este colegio. La titular de la Secretaría, Loreto Villanueva Trujillo, inauguró este espacio, donde el alumnado y cuerpo docente fortalecerán sus competencias en el ámbito del aprendizaje mediante aplicaciones tecnológicas y software, incluidos en las 40 tabletas digitales. Además del equipo de última generación, el programa contempla también acompañamiento presencial durante un ciclo escolar, con el objetivo que la planta docente de la escuela se familiarice con los aparatos y puedan utilizarlos en sus métodos de enseñanza. Tras la develación de la placa alusiva a la inauguración del aula de medios, autoridades educativas y miembros de las organizaciones observaron una clase muestra para ejemplificar los alcances de este proyecto en favor del aprendizaje de la infancia y juventud. Teleyucatán te informa. Vamos con la entrevista de Libden Ojeda a Kirber Herrera Chap, al director general del Instituto de Educación para Adultos. Hoy nos acompaña Kirber Herrera Chap y le cuento que él es director general del Instituto de Educación para Adultos. Y antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Libden, por estar permitiéndonos aquí llegar a tu espacio, a tu público y para poder estar dando a conocer esta información muy valiosa. Muy valiosa. Hoy vamos a estar platicando de la primera jornada estatal de acreditación. ¿Cómo vamos con este tema? Mira, lo importante ahorita que te quiero decir que son 5 días que nosotros hemos preparado para aquellas personas que deseen concluir sus estudios de primaria con nosotros y también de secundaria, o también que no sepan leer y escribir, pero que ya tengan los conocimientos o ya se hayan registrado con nosotros en el instituto, que se reincorporen para que puedan estar obteniendo sus certificados y poder tener esa documentación que pueda permitirles avanzar en su vida laboral, en su vida personal, en su satisfacción como persona. Claro, porque nunca es tarde para seguir aprendiendo. Y estábamos platicando antes del corte que vamos muy bien. Sí, mira, agarramos, como te comenté la vez anterior que tuve la oportunidad de que nos entrevistes, estábamos en el lugar número 32 a nivel nacional. Hoy decirte que en el ramo de secundaria, que es el nivel avanzado, en la última evaluación que se hizo en el mes de mayo, subimos al lugar número 29. Por eso necesitamos reforzar las otras áreas. Sí estamos reforzando estas áreas y por eso invitamos a, como dijiste hace rato, en nuestras 130 sedes que tenemos en los 70 municipios, deseamos acreditar ahora de 2.500 a 3.000 personas en estos 5 días para que los números beneficien a aquella gente que de una u otra forma desea salir del rezago educativo y que nosotros estamos para servirles. Nada más comentarles que todo, desde el proceso de inscripción, el material que se les da, las evaluaciones y la certificación, es totalmente sin costo. Esa es una indicación que nosotros tenemos y pues hay que aprovecharla. Totalmente gratuito y son excelentes noticias para la gente que ahora nos está viendo en casa y que se interesó en el tema. ¿Qué tienen que hacer? Mira, nosotros estamos muy coordinados y afortunadamente las indicaciones que tiene el gobernador para combate a la pobreza, uno de ellos es disminuir el rezago educativo. Por eso hemos hecho esta primera jornada estatal, en la cual es nuestra jornada estatal de incorporación y acreditación. Se pueden comunicar al 923-8044 y nosotros vamos a estar trabajando incluso sábados y domingos para aquellas personas que deseen. Si tú ya iniciaste tu proceso de estudios con nosotros y consideras que ya tienes el conocimiento suficiente, acércate a nuestras plazas, a nuestros espacios, presentas el examen y así de sencillo te puedes acreditar para terminar tu primaria, tu secundaria o dar a conocer que ya sabes leer y escribir y continuar con tus estudios. ¿Hay un tiempo límite para hacerlo? No, para nada, nada más es el deseo y las ganas porque no hay pretexto, lo vuelvo a reiterar, tenemos las indicaciones de
trabajar para todos los yucatecos y para los que ya viven en Yucatán, y sobre todo que ahora, como te dije la vez anterior, hay fuentes de empleo que se están trayendo ya por el trabajo y lo que está realizando el gobernador Mauricio Vila, y pues nosotros tenemos que prepararnos para ocupar esos espacios. Por supuesto que sí. Director, ¿algo más que desea agregar? No, pues invitarles, estamos abiertos, el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, INEA también, estamos para servirles. Hoy les vuelvo a reiterar, tenemos 130 sedes en 70 municipios, y les vuelvo a reiterar, nuestro teléfono es el 923-8044 o nuestra página de Face. Comentarte que también tenemos exámenes en línea para aquellos jóvenes, y aunque suena para adultos, nosotros damos los servicios a partir de los 15 años de edad. Aquellas personas que por alguna razón no han podido continuar con sus estudios, acérquense con nosotros a partir de los 15 años de edad, y con mucho gusto estamos para servirles y ayudarles. Ay, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias, Lipdem. Gracias, director. Ya lo vieron, quedaron todas las facilidades abiertas en línea, comuníquese el teléfono en que nos proporcionaron, en el Facebook, todo para que usted pueda continuar esa meta que por ahí quedó pendiente. Bueno, ya están todos los detalles para participar en esta primera jornada de acreditación del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. Nos vamos a una pausa, pero antes Mayra Vences nos comparte la siguiente información. Amigas y amigos, allá en casita, ¿sabían que los árboles actúan contra el calentamiento global, disminuyen la contaminación auditiva y combaten el efecto de la isla de calor en las ciudades? Pues por eso y más, el Ayuntamiento de Mérida te invita a que plantemos juntos 10,000 árboles en la Cruzada Forestal 2019, en la que también se van a estar entregando 4,000 arbolitos en adopción, así que hagamos de nuestra ciudad una ciudad más sustentable. Inscríbete en la página web merida.gov.mx y participa en la Cruzada Forestal 2019. ¿Qué esperas? Mérida me mueve, Ayuntamiento 2018-2021. Hacemos una pausa, ya regresamos. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Llega Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. Y al realizar un balance sobre la pasada temporada de incendios que abarcó los meses de marzo, abril y mayo, el Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios y Forestales mostró que las estrategias implementadas, como el monitoreo 24 horas del día y la atención temprana, evitaron que los siniestros crecieran y se salieran de control. Este año, le comento en la entidad, dicho periodo se caracterizó por una prolongada sequía con altas temperaturas. Mayo resultó el mes con menor número de hectáreas siniestradas y Yucatán fue considerado este año por el Centro Nacional de Manejo de Fuego como estado de baja incidencia, según el reporte del 1 de enero al 6 de junio de 2019. El total de hectáreas afectadas, según el comité, es de 9,663.31. Una de las conclusiones a las que llegó el propio organismo es que la mayoría de los siniestros se debió a la actividad humana, debido a la basura, a limpiar patios y los terrenos. Y bien, para que usted no le tome desprevenido los cambios climáticos, sobre todo porque estamos en temporada de huracanes, nosotros le tenemos el pronóstico del tiempo. En
En este jueves 20 de junio se mantendrá el ingreso de humedad hacia la península de Yucatán por una nueva onda tropical que cruzará al sur de la región, favoreciendo condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado, con probabilidad de lloviznas en el noroeste de Yucatán. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas por la tarde y cálidas al amanecer, con viento dominante del este-sureste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en la costa de Yucatán. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 39 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 38 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 38 grados y la mínima será de 26 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 36 grados y la mínima entre los 26. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 37 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 34 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y a continuación le presentamos la entrevista con mi compañera Libden Ojeda para conocer más sobre los procesos de admisión del Instituto Tecnológico Superior de Motul. Esta tarde nos acompaña aquí en vivo en el estudio Isaías Sosa Avilés y él es el director del Instituto Tecnológico Superior de Motul. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme el espacio y pues un saludo a todo tu auditorio. No, hombre, al contrario, y tenemos muy buenas noticias porque se abre un nuevo proceso de admisión 2019. Cuéntenos al respecto. Es correcto, el lunes 24 lanzamos esta nueva, abrimos una nueva fecha para que presenten el 2 de agosto. El 2 de agosto será la fecha para presentar, los que no hayan tenido la oportunidad de hacerlo, presentar para entrar, en este caso, al Tecnológico de Motul. Y pues estamos muy contentos de venir a transmitirlo a tu auditorio. Y son muy buenas noticias porque me platicaba además que los que hayan presentado en otras escuelas y tengan un determinado puntaje, ese examen es válido. Sí, claro, mira, estamos haciendo dos metodologías para poder ingresar. La primera es que si presentaste en alguna institución y no pudiste, no hubo lugar, en el Tecnológico Motul tenemos espacios. Y con que nos puedas acreditar que tuviste más de 900 puntos, pues eres bienvenido, nosotros tomamos esa muestra y pues eres parte de. Y también a las mujeres que quieran ser futuras ingenieras, recordate que tengo 5 ingenierías: ingeniería en electromecánica, ingeniería en electrónica, en industrial, en energías renovables y en sistemas computacionales. Todas aquellas mujeres que no se hayan decidido aún y pues estén empezando una ingeniería, no van a tener costo, y que no hayan presentado su examen, no va a tener el costo del examen de admisión para el instituto. ¿Esto es específicamente para las mujeres? Específicamente para las mujeres. Sí. Qué buenas noticias, y sobre todo para la gente que nos está viendo en casa, las señoritas, las jóvenes que quieran continuar sus estudios y quieran ser ingenieras, esto es una gran ayuda. El Tecnológico de Motul las está esperando, a ellas y a todos los jóvenes que no hayan, que no se hayan decidido o no hayan tenido algún espacio en algún lugar, pues estamos abiertos para esperarles con los brazos abiertos y brindarles una excelente educación. Cuéntenos del proceso de inscripción para el examen que se abre a partir del próximo lunes. Ok, lo primero es entrarnos a la plataforma www.itsmotul.edu.mx. Ahí encontrarán un link para bajar todos los formatos. ¿Por qué te digo que mejor haya que entrar y bajar los formatos? Okay. Para que evitemos la tramitología y la doble vuelta. O sea, que lleguen y pregunten, entonces bajan todos los formatos, llenan todo lo que tengan los requisitos, y acuden a partir del lunes en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y estaremos recibiéndoles todos sus documentos para que podamos darle la ficha para el examen, o los que ya hayan tenido, como bien te dije, el examen y el certificado, pues ya darles el seguimiento y el proceso adecuado para que se puedan ingresar. Y recordar que el examen sería, los que no lo hayan presentado, el 2 de agosto. El 2 de agosto, así que estamos súper a tiempo de que todos puedan arrancar sus estudios y estudien una ingeniería con ustedes. Ojalá se animen a estudiar una ingeniería con nosotros en el Tecnológico de Motul, les estaremos esperando. Muchísimas gracias por su visita esta tarde. Gracias a ustedes y nuevamente un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, nos despedimos de Isaías Sosa Avilés, director del Instituto Tecnológico Superior de Motul.
Nos vamos a una pausa comercial, no se despegue, aún tenemos más información. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Quiero al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros aquí en Tele Yucatán Te Informa. Y pese a que esta pequeña fue operada a corazón abierto y además nació prematura, se está aferrando a la vida. Luego de la exitosa operación a la que fue sometida el martes, en un mes podría ser dada de alta la bebé prematura, a quien se le practicó una cirugía de corazón abierto en el Hospital Agustín Orán, a fin de cerrarle un conducto arterioso que ponía en riesgo su vida. El conducto arterioso es un vaso sanguíneo de tejido arterial que conocemos nosotros en la vida intrauterina, es la que produce un cortocircuito para que la sangre oxigenada que viene de la placenta no pase a los pulmones y pase directamente a la circulación general. Y que cuando nacemos, en el primer respiro, la primera inspiración de nosotros cuando nacemos, ese conducto tiene que colapsarse y cerrar hemodinámicamente hablando. En este caso, en los prematuritos, ese conducto no cierra. De no cerrar este conducto, la paciente podría presentar una hipertensión pulmonar con serias repercusiones en el crecimiento y poner en riesgo su vida. Esta bebé es la más pequeña que se ha intervenido en este hospital, con un peso de tan solo 600 gramos, y debido a sus condiciones de salud, no fue intervenida en un quirófano. Por las condiciones de la bebé, por inestable, temperatura, porque requiere manejo respiratorio asistido, no podíamos bajar a quirófano a realizar el procedimiento. Lo que hicimos fue movilizar todo el equipo quirúrgico, anestesia, enfermería quirúrgica y un servidor, ¿sí? Y realizamos el procedimiento de la cirugía en el cunero, en la unidad de cuidados intensivos, usando la incubadora de calor radiante, la incubadora abierta. El cardiólogo dijo que hasta el 20% de los bebés prematuros pueden presentar estas cardiopatías. Muchos de esos casos cierran espontáneamente en los primeros 6 meses de vida. En los recién nacidos prematuros hay indicaciones para cerrar en forma farmacológica o a veces en forma por cateterismo o por hemodinamia. En los casos pequeñitos, de niños pequeños, en los que por alguna razón el uso de algún fármaco está contraindicado, el no poder usar esos fármacos y técnicamente no se puede hacer un procedimiento de hemodinamia, tienen que ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, a un cierre directo por toracotomía o por toracoscopía para cerrar directamente. El cardiólogo pediatra dijo que inclusive hay una bebé prematura, pero de 1,2 kg, que está a la espera de ser intervenida por el mismo padecimiento. Con imágenes de Adriana Redondo, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. ¿Y usted sabe qué hacer en caso de picadura de abeja? La recomendación principal, acudir al médico para evitar cualquier tipo de reacción, esto en caso de ser alérgico al veneno, aunque también hay algunos temas y algunas recomendaciones más que puede usted seguir para disminuir los malestares ocasionados por la picadura.
Durante las temporadas cálidas como la primavera y el verano, las picaduras de abeja suelen ser más frecuentes. La mayoría de las veces, los síntomas de las picaduras son menores y pueden ir desde dolor instantáneo agudo hasta una mancha roja con hinchazón leve, que puede desaparecer al cabo de unas pocas horas. Pero algunas otras personas pueden presentar reacción moderada con síntomas como enrojecimiento externo e hinchazón, que puede durar hasta 2 días. Existe también la posibilidad de que seas alérgico al veneno, lo cual podría generarte síntomas graves como urticaria, picazón, palidez o enrojecimiento de la piel, así como dificultad para respirar, inflamación de la garganta y lengua, pulso débil y rápido. En algunos casos se puede llegar a experimentar náuseas, vómitos o diarrea, al igual que desmayos o mareos y pérdida de la conciencia. Así que hoy te dejamos algunas recomendaciones sobre qué hacer en caso de ser picado por una abeja. Para iniciar, en todos los casos lo correcto es visitar a un médico de manera inmediata, sobre todo si no sabes si eres alérgico a la picadura de abejas, para evitar una reacción anafiláctica en caso de que tengas alergia al veneno. Extrae el aguijón tan pronto como puedas, lava la zona afectada con agua y jabón y aplica una compresa fría. Si la picadura fue en el brazo o pierna, elévalo. Evita rascarte la zona afectada, pues podrías aumentar la inflamación y el riesgo de infección. Libden Ojeda, Teleyucatán te informa. En la miel hemos encontrado un tesoro natural, y es que tiene grandes beneficios curativos. Incluso se utiliza para realizar diferentes tipos de cosméticos. Cada vez es mayor la demanda de productos cosméticos hechos con miel, ya que al ser naturales no causan ninguna reacción secundaria, son efectivos, no dañan la piel y no caducan. Los hombres son el sector con mayor crecimiento en el interés de usar estos productos. Por medio de cursos e investigaciones, la familia Balancú decidió emprender en el negocio de productos cosméticos naturales. Se pueden hacer cremas, shampoos, jabones y rímel a base de miel. Las mascarillas exfoliantes. Las mascarillas exfoliantes porque no todas las hacen, ¿no? Nosotros somos uno de los primeros que la manejamos y le hicimos al natural, polen, jalea y miel. Es natural, es una mascarilla exfoliante que se usa una vez a la semana como exfoliación, limpieza, ¿sí? Porque el polen te exfolia, te limpia, pues la miel te nutre, ¿verdad? Y la jalea real pues son puras vitaminas. Sí se estudia un poquito, tomamos cursos en la línea belleza, que por ejemplo de los shampoos, de las cremas, hemos tomado cursos, ¿no? Desde hace más de 65 años que su familia se dedica a la apicultura y con su experiencia decidieron elaborar estos productos. Bueno, los shampoos, por ejemplo, hacemos shampoo de miel con propóleo, ¿sí? El propóleo es un antibiótico natural y por ejemplo el shampoo de propóleo te sirve para granitos, caspa, resequedad, para el cuero cabelludo. Y el de solo miel, ¿sí? Para darle brillo, suavidad y firmeza a tu cabello. Todos son naturales, no tiene químicos, conservadores, nada. Y también el de sábila es el de miel y sábila para fortalecer el cabello, para evitar la caída del cabello. Por ser productos naturales que no usan químicos, no hay reacciones secundarias. Para hacer más efectivos los productos, Georgina y su familia combinan miel, propóleo y jalea real. Pretenden que en los próximos meses comiencen la producción de cosméticos a base de miel melipona. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. ¿Y tiene usted dolor de rodilla, una lesión de rótula? ¿Saben qué tipo de lesiones de ligamentos de rodilla hay y cómo pueden ser tratados? Maribel Vega se adentra en este tema. El 80% de las lesiones en las articulaciones ocurren en la rodilla y pueden ser por traumatismos, es decir, algún golpe o accidente o desgaste degenerativo que se da con la edad. La cadera y la rodilla son las articulaciones más grandes que tenemos en el cuerpo y por lo tanto son las que más se van a lesionar. Hay un predominio de 4 veces de las mujeres sobre los hombres. Hay muchas teorías del por qué las mujeres son más frecuentes esas lesiones. Entre ellas sobresalen los cambios hormonales en la menopausia. Las lesiones degenerativas se registran en los hombres mayores de 55 años y en las mujeres a los 45. El desgaste del cartílago articular es de las principales causas. Sin embargo, puede haber también lesiones en los ligamentos, lesiones en los músculos que nos van a ayudar a movilizar la rodilla y un proceso inflamatorio normal y envejecimiento normal del cuerpo. El sobrepeso acelera el deterioro de las articulaciones,
así que la manera de retardarlo es tener el peso adecuado, practicar alguna actividad física y evitar el sobreuso, como cargar cosas pesadas, correr en superficies no apropiadas como el asfalto, entre otras medidas. Es muy frecuente que los pacientes refieran dolor en la mañana, rigidez a la hora de despertarse. ¿Sí? A los pacientes les cuesta mucho trabajo empezar a caminar, dar los primeros pasos. Las lesiones de cadera representan el 20% de las lesiones en articulaciones. Personas mayores de 60 años, específicamente las mujeres que tienen problemas de osteoporosis, osteopenia, que es la disminución en la densidad del hueso, pues es un factor de riesgo muy importante para presentar fracturas. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y esta empresa se encuentra muy comprometida con la reforestación. Desde temprana hora, decenas de colaboradores y sus familias reforestaron 1.254 metros cuadrados con más de 150 árboles de balché, con la esperanza de que sus compañeros y sus hijos vivan en un mundo mejor. El cual en un periodo de 5 años esperamos que tenga una altura de más de 10 metros y pues que esto ayude para tener una mejor vista y mejorar las condiciones del clima también para el área de la compañía. Los árboles ofrecen múltiples beneficios como obtener mayor producción de oxígeno, reducir la sensación térmica que recientemente supera los 50 grados Celsius, contribuir a la salud del subsuelo, reducir el ruido, entre otros. Los colaboradores, quienes están contentos por los artículos que reciben cada 6 meses por medio del certificado Fair Trade, reconocieron que la empresa se preocupa por el medio ambiente. Me parece muy bien y la verdad eso motiva al empleado a echarle ganas a todo. ¿Qué le han dado? A mí la primera vez me tocó una estufa, la segunda una lavadora, ventilador y despensa y por último un frigobar. No sabía nada. ¿Y aquí aprendiste todo? Acá aprendí todo. Después me siento feliz, me dejo contento al saber que van a dar ese beneficio después de trabajar tanto y todo, 7 meses. Pues he conocido amigos, más que nada son mis compañeros de nada, pero se vuelven tus amigos. Y es que me gusta. Para generar una cultura ambientalista, la empresa yucateca con presencia en el extranjero donó más de 200 árboles para que las familias de sus colaboradores reforesten sus hogares. El personal de la fábrica realizó actividades recreativas para los asistentes a fin de que tengan un día divertido y de conocimiento. Acompañados de sus familias, los trabajadores participaron en el desayuno de cortesía que ofreció la empresa y las 3 familias que sembraron más árboles recibieron un kit sorpresa. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Enseguida regresamos. Me siento plena de saber que con mi trabajo ayudo a dar bienestar a quien lo necesita. Con cada rescate damos todo por la vida. Con igualdad de oportunidades trabajamos para un mejor futuro. Nos preparamos para servir mejor a la patria y a los mexicanos. Apoyo en la reparación de los buques que mantienen la soberanía en nuestros mares y costas. Soy naval y estoy orgulloso de servir a México. Gobierno de México. La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros. Y de los niños, y de las niñas. Jóvenes, padres, directores. Académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas. Diputados. Comisiones. Abogadas. Técnicos. Investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Ya está en el estudio Hermilo López Balán con toda la información en lengua maya. Hermilo, Yutzilaca, ¿cómo estás? Bien, aquí nomás.
Aquí nomás. Disfrutando este jueves. Tranquilamente, previo al fin de semana, por supuesto. Y también informando a toda la gente. Como debe ser. Veis, no importa que la camisetas el chico y el teleyucatán te informa, o acá el jueves, un calu, quinilo, puinalil, junio, tile, anijabi, anicona, yambalo, cana, yo el tal behlay. Tú te ocupas el quingo, chico, y chile chimbra, me has vino besto, nos lumil Francia, ojalá chileucatán, Mauricio Vila Dosal, tu mucho vas en tu laje, gelas, maco, hol popilo, que gelas empresa, y lo, de Cuajil París, Tulumil, Francia, es casa que vivo, 18 tacle 20, beslati, de junio a 20, el to, saca un cajol bi bajo, y a Tulumil, Yucatán, capata cutale, no cuchilo, me yahil tela, utalo, sang tela, capel empresa, un pele utado, nos lumil Israel, y ahí, y tu lago pele, tu nos lumil Italia, avio interior, le dio un sanet, tanto bien bas cabet, bas yang Yucatán, capata cutalo, le dio sang. Meya legas okle tie mucho tamba ilo tu nip olta tiu hol popil embajador ya lati mas bihan tu lumil México te Francia Juan Manuel Gómez Robledo que toma hogu talbal sud weitulumil Yucatán yo que le bajela weitulumil Yucatán tu la calma hoga la tosuk beilo tu la marketing upel habe mana upel litro aceite kumeah de bintimak y ya lo beta hanal de lo beta bahan bil base le binle soku toka le asite beilo kumeya kuchaba te lo beto la que gelas balo helu pasta lo kameya hebi betik tu u Bernardo Díaz le tie katu casa tu betik le nuku lo kawilike shela le ti tumanu kas me akachi bale ka tatu pol u meya tik le babe ila le tunku betik beklai que gelas nuku lo ku beta chatun sang helmeya eshawilike tu santero ku betik tak ki yetele le tie uyalap le asite helo kutsegula no kulo ichika pata kuchichtal kutso kotu senetak 24 horas tu yele ekip kan la habako ichula barro kubetik kutso kone kibok mabin helanu bok le ekip kubetik tele asite tso kutok pahal jalu sahale hanlo bishobiges unatil meya yanti maka jaltun le barro helo hela Silabasi lo pesan le yani kon tsokele yash ini hachta orli kahiko mulai tusan telu kasanta uilama ujel kas le tu shakalto tun que helas barro tsoku beta telo taktile kino helo batu yashuk en el enero tak 6 de junio mana 9,000 hectáreas kas eli oli tulakle tu mentumban ya mak tu beta wa barre ka binu yele kaso ya antelo toki sohol de lo toki wa bas beilo beuchu pusle kakte lo bino ich beitung uchik le lleva heloti le hela hachun chik pale o soli tu winalil mayo teshan chik pa hach uyel kase le je shakal el betabo ikilu tsokbal le tietun shambahela so bas kin sigbaltes talamil kutasik ma kan chibik menu yikel kap ya mak matu kastik basu bete ya mak ko hantal ya mak yuchul wa basti bas hachtak adane ubing mak tunsan le tie na tsakia tu me llama que ku chupu le tus kuchibi lo ku shanta le kan lu kokti bas ka betu beta ka betu sigma ku yach le el kap tus tu chi hecho ku sok rap oichan le tel habon ku sok le wa ku chupu abi chega tsai ku pe ba si pe nok achuli ke te ba si se ka tsai ki ye bas chana ne ubi mak tu shan tenta signal signal tsakia wa ka uchuk le bati talamil hela ya mas tu shan ku chupul ya mas ku yuchul ku pata matu pata luchai ku yik talamilo utasik ya maktung matu pata luchi bitu menuyik el kap bisekele kabatu maktu yik tal sakya chile banchi ko destile akabil hela gipati que es samal en la bajo kan yo helta lo yetu chikulil tel Yucatán Leni por aquí estaremos mañana para terminar bien la semana. Despediremos la semana. Por supuesto, muchas gracias, te esperamos. Seguimos con la información y los humanos mentimos y mucho. Una de las primeras acciones del ser humano, según el relato bíblico, fue mentir o dejarse engañar por una mentira. ¿Usted alguna vez ha mentido? Todos mentimos a diario, para sobrevivir, por aceptación o por miedo. La mentira es una vieja compañera de la humanidad. Mentimos a la pareja, a los jefes, a los hijos e inclusive a nosotros mismos. Estudios revelan que podemos mentir hasta 200 veces al día, como señala el experto en comunicación no verbal Hugo Lescano. Mentimos en Occidente en un promedio de 3 mentiras cada 10 minutos. Y uno dice, puede ser cierto, yo no miento tanto. Sí, todos mentimos. Por ejemplo, mentimos sobre cosas muy triviales. Pero,
¿Sabemos cómo detectar las mentiras? Hugo Lescano impartirá una conferencia al respecto este jueves en la ciudad. Uno de los tips que vamos a dar es cómo detectar a una persona que miente con su celular. ¿Qué pasa con su cuerpo? Cuando alguien recibe un mensaje en el WhatsApp, que es un mensaje comprometedor, que en el entorno no estaría bien que se supiera. ¿Qué hace nuestro cuerpo? ¿Reacciona? ¿Cómo reacciona? Nuestro cuerpo, en algún lugar de nuestro cuerpo, en algún movimiento kinésico, en algún pliegue de nuestro rostro, se encuentra la verdad. El experto dijo que en la conferencia el público también aprenderá a identificar las emociones. Hay 7 emociones que se expresan de manera universal. Alegría, sorpresa, miedo, tristeza, odio, asco y desprecio. En general la conferencia tiene un objetivo, que aprendamos a aproximarnos a las emociones de las personas, aunque las personas no hablen, aprender a leer el lenguaje del cuerpo. Dijo que este conocimiento puede ser útil para entender a un bebé, a un enfermo, a una persona que ha perdido el habla e inclusive a la hora de buscar un trabajo. El director del Laboratorio de Investigación y Comunicación No Verbal, con sede en Argentina, dijo que en breve podría iniciar un proyecto de investigación en Yucatán sobre comunicación no verbal. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado aquí en Teleyucatán te informa. Mañana lo esperamos, como siempre, a la cita que tendremos con usted a las 8 de la noche, porque tenemos mucha información que compartirle. Eleni, como siempre, un gusto estar aquí contigo. Muy buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Nos vemos mañana y, por supuesto, los dejamos con toda la información deportiva con nuestros expertos, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nos vemos mañana para terminar muy bien la semana. Recuerde que las noticias no se detienen. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio ARE Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán te informa. Hoy vamos a estar hablando del atletismo, específicamente del Maratón de la Marina, que se va a correr el próximo domingo 30 de junio en su edición número 33. A 10 días de llevarse a efecto, se reportan 1000 inscritos en esta jornada donde se presentó el diseño de la medalla y también de las playeras oficiales del evento. Le tendremos todos los detalles. En información de la lucha libre, también se anunció la función del próximo sábado 20 de julio en el Puerto de Progreso, en cuyo cartel, bueno, pues está encabezado por Rey Persa, que va a enfrentar a Veneno. Le estaremos dando más detalles de esta función de lucha libre. En el béisbol de la Liga Mexicana, mañana viernes en el Parque de Cuculcán arranca la segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana. Yucatán, los Leones van a recibir al equipo de Unión Laguna. Le tendremos la previa. Y finalmente, activación física ayer en la unidad deportiva de Francisco de Montejo. Activación física de aniversario en donde participaron 17 activadores. De esto y mucho más estaremos hablando esta noche. Y como siempre, la oportunidad de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Muy buenas noches, Mario. Sí, ya listos con toda la información de los deportes. Antes vámonos con nuestras vías de comunicación. 940-7600 el teléfono, las redes sociales, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán para que pueda usted comunicarse con nosotros.
Se dice fácil, pero bueno, pues en este 2019 realizar la edición número 33, el Maratón de la Marina, que conjuntamente con el Maratón de la ciudad de Mérida son los dos eventos de esta naturaleza que se llevan a efecto en el estado de Yucatán. El próximo domingo, 30 de junio, será el Maratón de la Marina y hoy se presentó el diseño de la playera y también de la medalla. Los detalles. A 10 días de que se realice la edición número 33 del Maratón de la Marina, 1,000 corredores se han inscrito, anunció este jueves durante la presentación oficial de la medalla y playera del evento, Francisco Moreno Zug, coordinador operativo. No queremos perder esa tradición que lleva 33 años de manera ininterrumpida, desde 1973 se está corriendo este maratón, y bueno, queremos que todos los yucatecos tengan este maratón que es suyo, y darles las oportunidades en las diferentes distancias que hemos convocado, ¿no? Las 42, 195 de manera individual, los 42, 195 en 5 tramos en relevos y la media maratón para darle también un evento más atractivo dentro del mismo, ¿no? El próximo domingo, 30 de junio, a partir de las 5 de la mañana, el Maratón de la Marina se correrá en las modalidades de los 42 kilómetros, medio maratón, relevos y sillas sobre ruedas, saliendo del Gran Museo del Mundo Maya. Ya tenemos a más de 1,000 atletas inscritos, esperemos que se inscriban más, para darles también un servicio a lo cual nosotros estamos esperando. Nos estamos preparando para 2,000 corredores y esperemos lograr esta meta. Francisco Moreno recordó que este año el Maratón de la Marina repartirá una bolsa de 350,000 pesos entre los ganadores y aseguró que están preparados para que participen 2,000 atletas en esta prueba. Y en el Pancracio Mexicano, el próximo 20 de julio, allá en Progreso, una función de lucha libre donde, pues bueno, Ray Persa ya cuenta los días para verse las caras con el panameño Veneno. El luchador profesional, el chiapaneco Ray Persa, se mostró entusiasmado de actuar y compartir el cuadrilátero con luchadores yucatecos de gran talla y enfatizó que los empresarios de la lucha libre del país deben voltear a ver más seguido a provincia, donde igual existe bastante material humano de gran nivel. El hecho de que las empresas intercalen al talento yucateco. La verdad, hay mucha calidad en los luchadores de la provincia, hay una calidad muy fuerte. Yo sin más vengo del estado de Chiapas y de ahí salí, entonces, y tuve que prepararme, entonces las oportunidades son muy difíciles que se te den en las empresas grandes, entonces, y cuando vienen los luchadores de las empresas grandes, ves la misma lucha, yo siempre lo he criticado, ¿no? Ves la misma lucha de la tele, la estás viendo en vivo, y eso no tiene caso. La cosa es intercalar, ver de qué están hechos, o sea, de qué, ahora sí como dicen por acá, demostrar la calidad, ¿no? Ray Persa habló sobre una supuesta rivalidad o pique con el panameño Veneno, a quien enfrentará en la función del sábado 20 de julio en el Deportivo Morelos del Puerto de Progreso. Es un luchador que ha demostrado mucho su calidad, el Veneno panameño, ha dado mucho de qué hablar y la verdad, ¿por qué no tengo que decirlo? Una vez me quedé muy molesto con él porque una vez agredió a un referee yucateco, a Xavi, lo agredió de una manera que ya no fue lucha libre. Desde ahí quedé un poquito sentido. Entonces, pues vamos a ver de qué está hecho el señor, vamos a trabajar con él. Mi objetivo no es el luchador que tengo acá, porque esto con Rayo de Plata, con otros, pues los tengo acá. Nos enfrentamos cada poco, pueden ganar, puedo perder, bueno, como sea. Pero la verdad es que, pues me imagino que si tengo la oportunidad de medir mi conocimiento y mis fuerzas con una persona que viene como Veneno, pues créeme que lo voy a hacer. En esa lucha, que será la estelar, Ray Persa hará pareja con el Oriental y la Furia, quienes se medirán contra Tormenta Negra, Rayo de Plata y Veneno. Y después de un receso de prácticamente una semana donde se llevó a efecto el sábado pasado el derbi de cuadrangulares, el derbi de doble play y el domingo el Juego de Estrellas 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol en la Ciudad de México, bueno, pues mañana viernes se reanuda la actividad con el arranque de la segunda vuelta. En el Cuculcán de esta ciudad, el equipo de los Leones va a recibir al Unión Laguna. Aquí está la previa. A
A partir de este viernes se reanudará la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Leones de Yucatán recibirán en la primera serie de la segunda vuelta a los Algodoneros de Unión Laguna en el Parque Cujulcán. Los Reyes de la Selva, después de terminar en el quinto lugar la primera vuelta, producto de 26 victorias y 32 derrotas, y sumar 4 puntos, enfrentarán este fin de semana a los Algodoneros de Unión Laguna, novena que en la zona norte, tras obtener únicamente 20 victorias y perder en 37 juegos, concluyó en el frío sótano, rescatando únicamente un punto. Para motivar a los aficionados a acudir en mayor número, la directiva ha dispuesto durante los 3 juegos varias promociones en las localidades. Ya ha dispuesto que el sábado se realice el Festival de la Banda, presentando el concierto de La Tracaldada. Los juegos de este fin de semana ante los Algodoneros de Unión Laguna iniciarán el viernes a las 7:45 de la noche y continuarán el sábado y domingo a partir de las 17:45 horas. Macroclase de activación física, esto en la unidad deportiva de Francisco de Montejo. Con motivo del aniversario de la clase de activación física de la Unidad Deportiva de Francisco de Montejo, la tarde del pasado miércoles se realizó una macroclase en la que se dieron cita 17 activadores, quienes forman parte del programa que se imparte en ese inmueble deportivo. Entre una serie de ritmos y movimientos, en la explanada de la Unidad Deportiva de Francisco de Montejo, se dieron cita poco más de 200 participantes de ese rumbo y parques aledaños, donde también se aplica la actividad física. Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Mérida, manifestó que este tipo de programas ayudan a las personas de todas las edades a la práctica de la sana convivencia, así como también el deseo de practicar alguna activación física. Siempre es importante activar el cuerpo y bueno, pues allá estuvo la activación física en el Gimnasio Deportiva de Francisco de Montejo. 17 activadores presentes y participando en este evento deportivo. Pues ya nos vamos a nombre de todo el equipo. ¿Algo más que quiera agregar, señor Lizama? Sí, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana será el arranque del fin de semana. Viernes de cumpleaños del señor Lizama, que oficialmente es el sábado, pero que quiere ver la colaboración de todo el staff trayendo su pastel mañana viernes. Al menos el pastel virtual está garantizado. Con todo y velitas. Con todo y velitas virtuales vas a tener el diseño en una hoja a todo color. 18 velitas. Ya nos vamos, ahora sí, a nombre de todo el equipo les recuerdo 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Hasta mañana, tenga usted una excelente noche. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro.